Hoy tenemos nuestro último capítulo y como siempre lo voy a leer primero en Reina Valera 60 y luego lo explicaré en Nueva Traducción Viviente para alistarnos para la Santa Cena. Amén. Dice la palabra en Gálatas capítulo número 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Versículo 17 y 18 concluyen diciendo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor amado, que tu palabra nos hable a nuestro espíritu en esta mañana. Señor, dame la unción de tu palabra, dame la unción, el poder de tu palabra, Señor del cielo. Que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha de tu palabra, sino que podamos en esta mañana realmente comprender, analizar tu palabra y lo que nos quieres hablar a nuestro espíritu en esta mañana. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a entender un poco más un aspecto de tu palabra y ayúdanos además de eso a hacer tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, como dije anteriormente, pues terminamos al fin nuestro capítulo, nuestra carta de los Gálatas, el capítulo 6. Ya hoy terminamos y iniciaremos no un nuevo estudio, sino predicaciones diferentes para hablar de diferentes temas. Pero bueno, hoy el título en esta versión dice: siempre cosechamos lo que sembramos, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Siempre cosechamos lo que sembramos. Dice la palabra en el primer versículo: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, dice la palabra,
Si algún creyente está dominado o si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Pablo dice entonces que no seamos, en otras palabras, jueces. Lamentablemente, a veces nos convertimos en jueces. Cuando alguien cae en pecado, cualesquiera que sea, nos volvemos jueces de los demás. Y Pablo lo que está diciendo es que por favor no seamos jueces de nadie, sino que más bien seamos restauradores. Pablo está llamando a los Gálatas que por favor regresemos a ser restauradores. De hecho, el Señor le dejó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Entonces, Pablo está diciendo claramente que por favor, si alguien es sorprendido en pecado, aquí dice si alguien está dominado por algún pecado, y en la versión Reina Valera 60 dice, si fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes que son espirituales, por favor, ayuden al que se cayó. Ayúdenlo a que vuelva al camino, dice la palabra. Y dice además con ternura y humildad. Es importante, hay que saber diferenciar, o hay momentos donde se tiene que hablar con ternura y hay momentos donde se tiene que hablar con humildad. Hay otros momentos donde se tiene que hablar con exhortación fuerte. Depende de lo que esté pasando. Si una persona está en una situación repetitiva, repetitiva y repetitiva y repetitiva, pues obviamente que hay que hacerle un llamado de atención un poco más fuerte. Pero si una persona ha caído una o dos veces en un determinado pecado, en una situación, dice que por favor nosotros no juzguemos a las personas, sino que ayudemos a los hermanos en la fe y que los restauremos, que los volvamos, que vuelvan a entrar nuevamente al camino recto, dice la palabra. Y que además de eso, con ternura y con humildad. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces usted ha hablado con ternura y con humildad a sus hijos o a sus hermanos en Cristo? A veces una persona puede cometer un error y en muchas ocasiones se puede ser muy hostil pensando que ya somos los super santos. Pero tenemos que hablarle con ternura a muchas personas y con humildad, claro, desde el aspecto de la palabra. Como dije anteriormente, si es muy repetitiva la falta, pues usted tiene también que exhortarle con fuerza. Pero cuando es 2 o 3 veces y así y ha caído, pues hay que restaurar a esa persona y dice que hay que hablarle con ternura y con humildad. Cuando hablamos con ternura no significa que seamos melosos, sino cuando hablamos con ternura significa que vayamos desde el corazón de Dios, como el buen pastor, que no quiere que la oveja se pierda y que podamos hablarle desde el punto siempre de la palabra. Sin la palabra del Señor estaríamos dando consejos humanos, pero con la palabra usted y yo estamos hablando la verdad con amor y con ternura. En el verso final dice, en el verso número 2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ahora, note usted que aquí está diciendo, en el verso número 2, que nos ayudemos a llevar los unos las cargas de los otros y que obedezcamos, note usted algo interesante, dice la ley de Cristo. Ya no está hablando de la ley de Moisés. Dice aquí la ley de Cristo. Hay una diferencia grande y usted la sabe. La ley de Moisés es el Decálogo o toda la ley en el Pentateuco. Pero la ley de Jesús es una ley todavía mucho más profunda, mucho más fuerte. Recuerde que en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, dice no fornicarás y no adulterarás. Es un ejemplo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero yo os digo, va mucho más adelante, es mucho más fuerte, es mucho más exigente. Pero yo os digo, si alguien mira a una mujer y la desea, ya ha pecado en su corazón, ya ha fallado. O sea que realmente la ley de Cristo es un poco más alta. Él ha colocado un estándar mucho más alto. Sin embargo, hay algo que nos ayuda. ¿Cuál? La gracia del Señor. Y eso lo hablamos en el capítulo anterior, que no es un símbolo o no es una manera de libertinaje.
La gracia no se puede convertir en libertinaje. Tiene que haber una corrección, tiene que haber un nacimiento de nuevo, tiene que haber una conducta completamente diferente si nacimos realmente en Cristo. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo dónde la encontramos? Recuerda Mateo capítulo 6, 5, 6, 7, donde está todo lo que es el mensaje del Sermón del Monte. Allí está todo la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Entonces usted la va a encontrar allí. Y allí va a encontrar todos los aspectos que el Señor habla acerca de la ley de Cristo. Ya no es la ley de Moisés, ahora es la ley de Cristo. Verso número 3, por favor, dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Pablo le dice a los Gálatas, mire, por favor, no te creas tan importante. No te creas tan demasiado importante para ayudar a los demás, porque te estás autoengañando a ti mismo. No eres tan importante. Dice, mire, no piense más de lo que debe pensar, en otras palabras. Hay personas que piensan más, que valen mucho más porque tienen de pronto más dinero, u otras personas porque tienen de pronto un poquito más de conocimiento, pero realmente no tiene mayor valor. Filipenses, el capítulo 2, por favor, acompáñenme a la carta a los Filipenses. El capítulo 2 nos aclara un poquito ese tema. Filipenses, capítulo número 2, más adelante, el versículo número 3 hasta el verso número 5. Nuevamente, Filipenses, capítulo número 2, los versos 3 hasta el verso 5. Note cómo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses amplía un poco más ese tema de cuánto creerse demasiado o por encima de los demás. Filipenses capítulo 2, verso 3 hasta el verso número 5. Dice la palabra, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores. Note usted como Pablo dice, no considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? El versículo número 6 lo dice. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, el verso número 7, por favor, dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Note usted cómo el apóstol Pablo usa una comparación o un símil interesante con relación al Cristo, que Jesús siendo Dios y que Jesús siendo rey absoluto, Silot, Génesis 49:10, siendo eso, siendo rey absoluto, dice que él dejó su trono, dejó su reino, dejó sus intereses personales, dejó toda su gloria, dejó los ángeles, los siervos, los que le servían, los dejó por amor a él, por amor al Padre y por amor a nosotros. Él tuvo una humillación. Él pudo haber dicho, yo soy Dios, no voy a bajar, envía a uno de tus ángeles. Pero no fue así. Él fue humilde ante el Padre y ante la decisión y la voluntad del Padre, y dice que él tomó forma de siervo. Ahora bien, eso es lo que está diciendo la carta a los Gálatas, que nosotros debemos tener un corazón humilde y que debemos pensar que los otros son mejores que nosotros. Porque en el humanismo o en el antropocentrismo se dice que nosotros somos los campeones. En el antropocentrismo se dice que nosotros somos mejores que los demás. En el antropocentrismo se dice que nosotros somos muy ricos y muy millonarios y muy sabios. Y sí, es verdad. Pero resulta que también hay otros mejores que nosotros. Y por eso Gálatas está hablando, Pablo habla en los Gálatas que por favor no pensemos más de nosotros, sino que pensemos más de los demás. Que valoremos en otras personas a los demás, que valoremos a nuestros hermanos en Cristo, que valoremos a la familia en Cristo, que valoremos
valoremos a nuestros amigos en Cristo, que valoremos a los hermanos en Cristo, que valoremos a los que sirven. Hay personas que no valoran a los que sirven. Hay personas que no valoran a los pastores de jóvenes o a los líderes jóvenes. Hay personas que no valoran a los que limpian las mesas, las sillas, abren la iglesia, lavan los baños de la iglesia, o están cuidando los automóviles en el parqueadero, o cualquier otro trabajo dentro de la iglesia, y no se valora. No se valora a las personas que hacen el aseo en la iglesia. No se valora los que hacen o edifican la iglesia espiritualmente hablando. No se valora. Y se piensa que esos que limpian las sillas o recogen todo el reguero o la basura de la iglesia, pues son menos que el que predica. Y no es verdad. Todos tienen un valor importante. Y Pablo está hablando sobre ese valor, que no pensemos más de nosotros, sino que todos nosotros tenemos un valor y que inclusive hay otros que tienen más valor que nosotros. Eso dice la palabra. Entonces Pablo está usando este símil y dice, por favor, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. A veces queremos tratar de impresionar a las personas. A veces queremos tratar de impresionar a alguien por lo que decimos o por lo que hacemos o por lo que tenemos inclusive. Pero dice la palabra que por favor no tratemos de impresionar a nadie, dice la palabra, sino que seamos humildes, es decir, considerando a los demás como mejores. ¿Se da cuenta? Considerando a los demás como mejores que ustedes. Yo le pregunto, ¿usted a veces ha considerado a otros mejor que usted? ¿O usted siempre se ha creído mejor que los demás? A veces pudiésemos tener ese problema. Y cuando estábamos sin Cristo, teníamos ese problema quizás. Y nos comparábamos. Y también si alguien tenía algo mejor, éramos egoístas y queríamos tener eso o superarlo. Si alguien compraba X cosa, queríamos superar eso que esa persona compró, etcétera. Pero ya no. En Cristo ya no hay competencia. En Cristo ya no tenemos esa competencia porque ahora todo mundo vale igual. Entonces dice la palabra, no se ocupen solo de sus propios intereses, también dice, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces debemos procurar interesarnos en las cosas de los demás, orar por los demás. Ahora, usted no tiene que decirle a esa persona, estoy orando por ti, pero sí tiene que orar por esa persona y usted en ese momento se está interesando por la situación de esa persona, por la situación de esa familia, por la situación de ese hombre o de esa mujer, por los problemas que esté pasando espirituales, emocionales, económicos quizás, o también de documentos del país donde quiere estar y lamentablemente se han cerrado las puertas. Usted puede orar por situaciones tremendas o confusas en la vida de las personas. Eso es que usted toma el tiempo y se interesa por los demás. Pero si usted no ora por esas personas, usted no se está interesando por los demás, sino solamente se está interesando por los deseos o los anhelos suyos, sus decisiones o sus conceptos. Dios quiere que nosotros no seamos egoístas, sino que tengamos, dice, la misma actitud que tuvo, dice la palabra, Cristo. Amén. Vuelva por favor a Gálatas nuevamente, el capítulo número 6, el verso número 4. Presta mucha atención, dice en esta versión. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Dice que por favor prestemos mucha atención, que prestemos a nuestro propio trabajo, espiritualmente hablando, porque entonces dice que obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. No tenemos que compararnos absolutamente con nadie. Usted no se tiene que comparar con ningún pastor, ni tiene que compararse con ninguna iglesia. Hay gente que se compara con muchas iglesias. ¿Por qué la iglesia tal es tan grande y la de nosotros es tan pequeña? ¿O por qué en tal iglesia hacen tales cosas y aquí no hacemos eso? ¿O por qué fulanito de tal hace esto y yo no lo tengo? No se compare. Dios lo ha hecho a usted original, Dios lo ha hecho a usted único y Dios lo ha hecho a usted con unas
skills, características, fortalezas. Entonces, está diciendo la palabra aquí, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable, en el verso número 5, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, cada uno de nosotros, le está hablando Pablo a los Gálatas y obviamente nosotros la iglesia, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia conducta. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro trabajo en la iglesia, de nuestro trabajo espiritual, de todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Cada uno. O sea que la salvación es completamente individual. Es individual. En lo que usted hace, lo que yo hago, lo que cada uno de nosotros hacemos, será probado de alguna manera. En el verso número 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Bueno, este es un punto muy interesante. ¿Por qué los sacerdotes no trabajan fuera? ¿Por qué los sacerdotes no trabajan haciendo otras cosas? Y también algunos pastores no trabajan haciendo otras cosas, sino solamente dedicados a la obra del Señor. Eso sería o debería ser lo más correcto. Es más, en el Antiguo Testamento los sacerdotes se limitaban solamente a trabajar en el sacerdocio. Es más, los levitas era una de las 12 tribus que no tenían tierra y que no tenían una parte de la tierra y del consumo de alimentos de la tierra que se le dio al pueblo de Israel, que en este caso era Canaán. Sin embargo, los levitas eran los que ministraban, eran los que estaban dedicados a la parte espiritual. Las demás tribus tenían que proveer el alimento para la tribu de Leví. Ahora bien, un pastor, un verdadero pastor, es comparable con cualquier otra persona que trabaja en lo secular. A un constructor, a un maestro, a un albañil, a un profesor, a un ingeniero, a un abogado, a un arquitecto. Y cada persona, el arquitecto hace unos negocios y se gana un dinero, el abogado tiene unos negocios y se gana otro dinero, el ingeniero, etcétera, etcétera. Pues el pastor es igual. Lamentablemente nuestra mentalidad en Latinoamérica, no tanto en Norteamérica, pero en Latinoamérica la mentalidad de que si un pastor gana un salario es pecado. Para algunos eso es malo. Lo lamentable es que se ha distorsionado, que algunos pastores sí han abusado de los recursos y han tomado más recursos de lo normal. Pero un pastor debería tener un salario normal o un salario mensual, la manutención de este pastor y de su casa. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eso debería ser, y es normal completamente, porque lo está hablando también Corintios. El Señor lo dice, que el que predica el evangelio viva del evangelio. No que se aproveche del evangelio, es diferente, pero sí que viva del evangelio, es otra cosa. Ahora, cada persona y cada pastor y cada ministro debe dar cuentas ante el Señor de lo que hace y de los recursos que toma para él. Entonces está diciendo Pablo que los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de nuestros maestros compartiendo todas las cosas buenas con ella. Acompáñenme por favor a la segunda carta a los Corintios. Devuélvase un poquito atrás. Segunda carta a los Corintios, el capítulo número 9, los versos 6 hasta el 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 9, los versos número 6 hasta el verso número 9. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 9, los versos 6 hasta el verso 9. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Verso 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Entonces, lo que está diciendo aquí es la ofrenda para los cristianos en Jerusalén
Esa es la misma ofrenda que se debería obtener hoy también para los que predican el evangelio. Lamentablemente, pues no ocurre en algunas situaciones. Por eso algunos pastores tienen que trabajar en lo secular, porque pues no hay el dinero suficiente para mantener la casa. Pero si la iglesia en su totalidad entendiera estos aspectos, pues el pastor tendría más tiempo para hacer la obra, para enseñar, para visitar, para dar consejería. No alcanza el tiempo para visitar, no alcanza el tiempo para dar consejería. Un pastor debería estar enfocado en eso. Un pastor debería estar visitando por lo menos 2 o 3 familias a la semana. Ir, hablar con ellos, ver sus necesidades espirituales y también físicas para poder cómo ayudarle en medio de toda la iglesia o la comunidad a esa familia. Un pastor debería estar visitando a aquellos que se están tratando de salir del camino. Un pastor debería estar dando consejería por lo menos 2 o 3 veces al día. Un pastor debería estar haciendo liberación. Es bíblico. Jesús liberó. Es que un pastor debería estar también liberando o haciendo liberación a aquellas personas que están endemoniadas. Ese es el trabajo de un pastor todos los días. Un pastor debería estar ministrando el domingo, en la mañana, todo el tiempo. Pero lamentablemente no alcanza el tiempo porque toca trabajar en determinados horarios porque no hay ingresos suficientes en la iglesia. Siempre habrán 2 o 3 o 4 familias a lo sumo que dan y otros que sencillamente no dan. Yo le doy gracias a Dios por la vida de aquellos que entienden la palabra, de aquellos que dan con amor. Lo interesante que Pablo habla en Corintios, dice claramente, ojo con esto, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Entonces, ¿cuánto siembras tú en el reino de los cielos económicamente hablando? No espiritualmente, es económicamente hablando. Porque espiritualmente es hacer discípulos y ayudar en la obra y amén por eso. Pero ¿cuánto sembramos económicamente para que la obra corra? Y dentro de esa que la obra corra hay que ser sinceros. El pastor debería tener un sueldo, pero pues obviamente no se tiene porque a veces no se entiende el concepto de la palabra. Ahora bien, en el verso número 7 dice, cada uno miren lo interesante, dice que cada uno debe decidir en su corazón. O sea, que cada persona debe tomar una decisión en ese aspecto. El tema del dinero en la iglesia es un tema muy delicado. Es más, yo nunca lo hablo. Lo he tocado porque está en Gálatas al final. Pero casi no lo hablo porque es un tema muy delicado. Para muchos este tema es durísimo. Vuelvo y repito, lamentablemente por malos testimonios. Pero mire lo que dice la palabra, es clara. Dice, cada uno debe decidir, o sea, cada persona debe decidir cuánto debe dar para la obra del Señor. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Un trabajo, una empresa, una compañía, su propio trabajo, su independencia, no sé. ¿Y cuánto usted puede aportar en su corazón? ¿Cuánto usted ha decidido dar para la obra del Señor? Lo interesante de todo esto es que al dar trae una promesa, no de los hombres y no de la iglesia, sino de Dios. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. La Biblia dice que Él es el que va a proveer nuestras insolvencias. Dice la palabra claramente, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Cuánto da usted para la obra? Y no den de mala gana. Otro aspecto que Pablo está hablando es que no demos de mala gana. Porque si usted da de mala gana, es mejor que usted se guarde el dinero. Es mejor que usted se lo coma y compre lo que usted quiera. Pero si usted da de corazón, si usted sabe que eso es bíblico, que no es un invento de los hombres, y usted lo hace con verdadero amor para que la palabra siga corriendo, pues, mi amado hermano, Dios va a ser fiel con usted. Además, la Biblia dice claramente, ni bajo presión. Por eso es que no hablo yo de este tema, porque si no la gente pensará que todos los domingos el pastor habla de dinero y bajo presión. Entonces, no, para nada, para nada. Jamás pediremos dónde trabaja usted, ni cuánto se gana, ni nada, ni cuánto paga usted en taxes. Absolutamente nunca.
Pero dice que ni bajo presión. Este tema no es bajo presión, es voluntario, con un corazón sincero y cuánto usted quiere dar para la obra del Señor. Ahora, el verso número 8 dice, y Dios, aquí está el tema. ¿Quién va a proveer, el pastor o la iglesia? No, la Biblia dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. ¿Quién va a proveer con generosidad? La Biblia dice que Dios. Dios es el que va a proveer en la medida que usted siembra en el reino de los cielos. Y por eso, devuélvete por favor a Gálatas capítulo 6, el verso 6, es lo que está diciendo, que los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de nuestros maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. A eso es que se refiere. ¿Para qué son los diezmos y para qué son las ofrendas? Bíblicamente debería ser para tres cosas. Bíblicamente, ¿para qué deberían ser los diezmos y las ofrendas? Lo voy a poner en contexto. En el Antiguo Testamento, el diezmo debería ser, y en el Nuevo también, para las viudas que no hay quien las sostenga, para los huérfanos, viudas, huérfanos, y para la iglesia, para el sostenimiento y la administración del auditorio, del lugar, de los que sirven y obviamente del pastor. Eso es bíblico, no lo hemos inventado y está en la palabra. Hay que decirlo con realidad, pero si no damos, pues sencillamente no podemos hacer nada. Es la palabra, dice que usted tiene que dar con generosidad, sin presión, con amor y voluntariamente. Entonces, hay que trabajar en otras cosas porque no se tiene el tiempo, sino solamente para predicar el día domingo y dar clases el día sábado. No hay tiempo entre semana para las demás cosas, porque ¿quién sostiene al pastor o la familia del pastor? Bueno, o al pastor. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 6:6. Verso número 7, por favor. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, ¿qué estamos cosechando en lo espiritual y qué estamos cosechando también en lo económico? Dice que siempre se cosecha lo que se siembra. Verso número 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, ¿en dónde estamos sembrando? Si sembramos en la carne, dice Pablo, va a sembrar corrupción. Pero si sembramos en el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Eso es lo que le están diciendo los Gálatas. ¿En dónde estamos cosechando también? ¿En lo espiritual o estamos cosechando para la carne, para los deseos de la carne? Entonces, si cosechamos en lo espiritual, ya sabemos que vamos a recibir ¿qué? Vida eterna. Verso número 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. El verso número 9 es una hermosa exhortación, porque está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien. A veces nos pasa a todos, mi amado hermano, a todos nos pasa, que a veces nosotros nos cansamos de hacer el bien y queremos hacer otras actividades u otras cosas. Yo se lo digo sinceramente, yo en varias ocasiones me he cansado. Me he cansado de actitudes, me he cansado de gente, me he cansado cuando la gente no quiere trabajar, cuando la gente no quiere ayudar. Uno se cansa y entonces uno quisiera, como dicen vulgarmente hablando en el vulgo normal, botar la toalla. No quiere continuar. Hay días que yo no quisiera orar y hay días que yo no quisiera estar en la iglesia o abrir la iglesia porque uno se cansa. Es normal, de alguna manera. Pero la Biblia me está diciendo a mí que no nos cansemos de hacer el bien, que por favor sigamos haciendo el bien. Usted también debe seguir haciendo el bien. ¿Cuántas veces usted le ha predicado a una amiga? ¿Cuántas veces usted le ha predicado a un amigo y usted le ha llevado hasta algún detalle, ¿no? Usted le ha llevado un mercadito, usted ha estado pendiente de ciertas situaciones y quizás esa persona no ha valorado lo que usted ha hecho por esa persona. Es más, termina usted peleando con esa persona. O esa persona termina odiándola a usted u odiándolo a usted
porque usted le está predicando del evangelio. Si usted le dijera otras cosas, no lo odiarían. Pero como usted le predica del evangelio, lo odian. Usted lleva a mercado y no se lo valoran. Usted le habla de Jesús a persona y no, esa persona no sabe si estar en el mundo o si ir a la iglesia, o si estar en la tradición o si ir al verdadero evangelio. A veces la gente evalúa, dice, yo prefiero estar en tal lugar porque allá hacen más actividades. Entonces, me gusta más allá porque allá todos los domingos hacen sancochos, hacen cafés, desayunos. En cambio, aquí solamente es Biblia. Y Biblia, y Biblia, y no más. Entonces, la gente evalúa, y aunque usted le predique el verdadero evangelio, la gente toma unas decisiones, pues, personales, que para esa persona tiene más valor el sancocho que hizo en la casa de fulanita o de fulanito, o en la iglesia de fulanita, que lo que va a recibir por medio de la predicación suya a esa persona. Usted termina echándose de enemigo a muchas personas. Entonces usted se cansa. Pero la Biblia dice que sigamos, por favor, predicando el evangelio. Por eso dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. Pues sí, yo sé que usted se ha cansado, mi amado hermano y hermana, y usted a veces no quisiera saber nada. Pero por favor, la Biblia dice que sigamos haciendo el bien, que no nos cansemos, que usted siga predicándole a su compañero de trabajo que a veces es burdo con usted, es harto, aburrido, es duro. Predíquele, sígale predicando. Porque dice la palabra, mire lo que dice, a su debido tiempo. Qué hermoso. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no, la condición es si no nos damos por vencidos. Entonces no nos demos por vencidos porque a su debido tiempo va a ocurrir lo que el Señor tiene planeado. Yo les decía hace 15 días, 20 días que salimos al parque con la iglesia y les decía, cuando yo trabajé en el mundo, yo trabajé en la compañía, en la empresa de licores de Cundinamarca, imagínate, no estoy haciendo aquí propaganda. Y yo era jefe de eventos en Bogotá y en Cundinamarca. Trabajé por 5 o 6 años y tenía a mi disposición aproximadamente unas 30 personas de eventos. Era una situación tremenda. En medio eran fiestas, carnavales, rumba, discotecas, etcétera, etcétera. Ron Santa Fe y Aguardiente Néctar. Imagínese usted, yo era el jefe de eventos de 20 personas y entre ellas, esas 20 personas, 30 personas, de esas 20 personas eran modelos muy lindas y hermosas con un uniforme de Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe. Era una tentación tremenda. Sin embargo, en medio de esa situación, predicaba el evangelio. Era muy difícil, ¿no? Muy complicado. Prediqué el evangelio a muchas personas, a compañeros de trabajo, muchos hasta se burlaron, otros me respetaban. Al final me retiré de la compañía y pasó un periodo de tiempo y con el tiempo me encontré con una gran sorpresa. De todos mis compañeros de trabajo que les prediqué en aquella época, dos ya eran o son pastores hoy en día. Imagínese usted qué privilegio y cuántas personas, esos amigos míos que ahora son pastores, han ganado para el reino de los cielos. Entonces, ¿cuántas personas se han salvado por predicar el evangelio, por insistir a tiempo y fuera de tiempo? Uno de ellos inclusive se burlaba mucho cuando yo le predicaba el evangelio. Ahora es pastor. Note usted, lo que dice la palabra es clara. No nos cansemos y no nos demos por vencido, porque obviamente que tendremos que la bendición y cosecharemos lo que la palabra del Señor dice. ¿Alguien usted en estos días, usted le ha predicado y se ha burlado? ¿Usted no ve los resultados y los ve que cada día es peor? No se preocupe, sigamos haciendo el bien, sigamos predicando la palabra. Dice la palabra en esta mañana en Gálatas. Así que no nos cansemos. Verso número 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Oh, hermoso lo que dice el verso número 10. Por lo tanto, no nos cansemos. Otra vez dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Que hagamos el bien a todo el mundo, dice la palabra, pero hay una anotación especial que sea en especial a los de la familia de la fe.
o sea, todos nuestros hermanos en Cristo. Si alguien te pide un favor, pues hazlo. Y más dice a los de la familia de la fe. Ayudemos a los de la familia de la fe. Oremos por la familia, por las iglesias, por la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo. Estemos pendientes. Ayudémosle. Oremos por ellos, aunque ellos no sepan. Porque muchas personas piensan, ay, el pastor no me volvió a llamar. A veces es ese concepto infantil. El pastor no me volvió a llamar. Pero no se trata de volver a llamar. Más bien pregúntese si el pastor ora por usted. Esa es la pregunta como más importante. Si el pastor ora por usted y por su casa y su familia, aunque usted no lo sepa y usted esté bravo con el mundo y hasta con el pastor, no importa. Lo importante es que el pastor de verdad esté orando por usted. Y eso es actuar en favor de la familia de la fe. Y también pueden haber otros favores, pero hay que hacerlo, dice claramente la palabra. Verso número 11, por favor. Verso número 11. Fíjense que uso letras grandes, dice Pablo en el verso número 11, para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Oh, qué interesante. Pablo dice, por favor, mire, los que tratan de obligarlos. Pablo, por último, ya en sus últimos comentarios, Pablo vuelve a retomar la incircuncisión y la circuncisión, o la ley. Entonces él dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. O sea, es una cuestión ahí meramente de imagen, pero no es una verdad. No quieren ser perseguidos por enseñar la cruz de Cristo. O sea, a muchos les da pena predicar de Jesús. A muchos les da pena de predicar de la resurrección del Cristo. Lo que Pablo está haciendo aquí no es el énfasis de la cruz. Quiero que quede claro eso. Lo que Pablo realmente está haciendo es el énfasis del sacrificio de la cruz. No es la cruz, no es el pedacito de metal o de madera que se pone las personas en el cuello o en la mano o en el pie, sino es la acción del Dios eterno que vino y murió. Eso es realmente. Y hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, qué lindo que está cerrando Pablo esto que está diciendo. Realmente nosotros no nos interese si somos circuncidados o no circuncidados, si comemos carne o tamal o arepa o huevos o carne o sancocho, que no nos interesa si alguien nos dice si guardó el sábado o no guardó el sábado, porque usted no guarda el sábado, porque usted no guarda el domingo, porque usted no guarda, no nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué no nos interesa? Porque la Biblia está diciendo que, mire, que no le hagamos caso a los de la circuncisión. Los de la circuncisión son esos que dice que por qué nosotros no hacemos tales cosas. Entonces dice en ese verso al finalizar, Cristo salva. Lo único que salva es Cristo, no el guardar X cosa, ni el dejar de comer X cosa. Verso número 13, por favor. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión, que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. O sea, los de la circuncisión tampoco pueden hacer nada. O sea, ellos simplemente quieren es jactarse. Nadie cumple la ley de Moisés. Nadie la cumplió. Absolutamente nadie, exceptuando a Jesucristo. Entonces, no nos preocupemos por el qué dirán si usted guarda el sábado o no lo guarda. Es lo que está diciendo Pablo. En el verso número 14 dice, en cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aclara, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ay, mire, este es el versículo clave y central del capítulo número 6. Si usted sabe y conoce este versículo, el resto es carpintería o el resto no es tan importante. Sí es importante, pero no tan importante como este. Lo que dice el verso número 14, mire lo que dice Pablo. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo nos dice, en cuanto a ti, iglesia amada, hoy no nos jactemos de otra cosa que no sea el Señor y su sacrificio. No nos jactemos si vivimos en Canadá o en Colombia, con carro, con casa, con trabajo, con dinero, sin dinero, con estudio, sin estudio, casado, divorciado, separado. No nos jactemos de nada de esas cosas. No nos jactemos del mundo. No nos jactemos de que usted sabe 3 idiomas, de que usted habla perfecto inglés. Lo felicito, se habla perfecto inglés. Qué bueno. A ver, apenas nosotros medio lo balbuceamos. Los demás, aleluya. Pero no se puede jactar de tal situación. No se jacte de su título de ingeniero, abogado o lo que sea. No se jacte del carro que tiene, de la casa que tiene. Pablo dice que nunca me jacte de otra cosa. Note usted. Que no sea ¿qué? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a esa cruz, aquí Pablo dice que debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Mire, cuando conocimos a Cristo genuinamente, el interés que teníamos por las cosas del mundo perdieron completamente su valor. Se perdió el valor. Yo le voy a ser sincero, cuando nosotros creamos la iglesia al comienzo en Colombia, yo soñaba con una iglesia de 30,000 miembros. Y me la pasaba mirando auditorios grandes, sonido. Yo miraba y soñaba y creía estar en la cúspide, por allá volaba. Eso era mundo, eso era orgullo, eso era vanidad, eso era fama. Cuando conocimos al Señor, la cosa cambió completamente. Ya no, el auditorio, aunque es importante, no es tan importante. Y ya no eran las multitudes, sino la calidad de la palabra. Ya no es importante la fama, ni el reconocimiento, ni los grandes títulos. Ya no, se perdió eso. Ya si usted tiene un buen carro, pues amén. Y si usted tiene una buena casa, amén. Y si tiene buenos títulos, pues también amén. Pero ya no, eso no es importante, eso no. Si tiene una buena esposa, aleluya, a eso sí es importante. Y si tiene un buen esposo, también, aleluya, eso sí es importante. Porque el esposo representa a Cristo y la esposa representa a su iglesia. Qué maravilla, ¿no? Es hermoso entender el matrimonio. Es una hermosura. Entonces, se perdió ese interés por el mundo. Ya el mundo no nos atrae. Cuando usted es un verdadero cristiano, el mundo, aunque el mundo le envía dardos, usted ya no le interesa tanto el mundo. Porque hay algo mejor que el mundo. Y eso mejor se llama Jesús. Y cuando usted conoce a Jesús de verdad, su vida cambia sustancialmente. No hay nada más hermoso. Jesucristo es el culmen del verdadero conocimiento, de la paz, del gozo, de la gloria, del poder, de la autoridad. Cuando usted conoce a Jesús, todas las demás cosas pierden el valor, incluyendo el dólar y el petróleo. Todo pierde el valor. Ya no hay nada superior a Jesucristo. Ya la novia no es tan importante como Cristo. Ya el novio no es tan importante como Cristo. Con eso no quiero decir que no tenga novia ni novio. Ya la carrera universitaria no es tan importante como Cristo, y con eso no quiero decir que no estudie y que no tenga una carrera. Pero dice Pablo, perdí todo ese valor que tenía hacia el mundo. Dice claramente, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados. Mire lo que dice Romanos, el capítulo número 6, el verso número 2, por favor, al verso número 12. Ya vamos a concluir para tomar la Santa Cena. Carta a los Romanos, por favor, el capítulo número 6, los versos número 2 hasta el verso número 6. Romanos, capítulo número 6,
versos número 2 hasta el verso número 6. Dice en esta versión: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? O sea, se da cuenta, ya el mundo no nos afecta, ya hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Cuando fuimos bautizados fue algo simbólico, pero real en nuestras vidas. Morimos para el mundo, al pecado, pero vivimos para Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Verso número 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Se da cuenta? Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida, ¿qué? Nueva. Vivir una vida nueva. Eso es lo que está diciendo Gálatas, Pablo en Gálatas. Ahora somos una vida nueva, ahora somos una nueva creación, ahora somos una nueva criatura, ahora hemos cambiado por completo, y Pablo lo está reafirmando en la carta a los Romanos. El verso número 5 dice, 5 de Romanos 6, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. Nosotros fuimos unidos a Cristo en su muerte, en esa cruz del Calvario. Usted también murió al mundo, al pecado, al interés y a la fama de este mundo. Ya no vivimos para esas cosas. Verso número 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. ¿Se da cuenta? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera, ¿qué? Su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, cuando usted y yo estamos libres, que es lo que dice Gálatas. Y como estamos libres, ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no nos interesa, el mundo no nos interesa. Eso perdió poder, eso perdió autoridad cuando Cristo se unió a nosotros, o cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos el valor de lo que Cristo es en la cruz y de su resurrección. El verso número 15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Note que Pablo está diciendo, mire, no interesa si usted fue o no fue circuncidado, eso ya no tiene ningún valor. Lo que importa es que hayamos sido, ¿qué? Transformados. ¿Qué hizo el Señor con nuestras vidas? Nos transformó, y nos transformó en una nueva, ¿qué? Creación. En una nueva creación. Mire, vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 3, por favor. Los versos 3 hasta el verso 7, con relación a esa nueva creación, con relación a que Dios nos transformó, nos cambió por completo, como dicen por ahí, el chip. Pero no solamente el chip, nos cambió el espíritu. Juan, capítulo 3, verso 3 al 7, dice en esta versión. Jesús le respondió. Note lo que dice aquí, por favor. Jesús le respondió. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Y ya nacimos de nuevo, mi amado hermano. Usted ya nació de nuevo. Y como usted ya nació de nuevo, no vive bajo la ley de Moisés, vive bajo la ley de Cristo. Verso número 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua, o sea, del bautismo, y del Espíritu, o sea, nacer de nuevo en el Espíritu. El verso número 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Mire lo que dice Pablo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿De dónde nace la vida espiritual? Del Espíritu Santo de Dios. La vida espiritual solamente nace por el Espíritu. ¿Pero el hombre puede reproducirse físicamente? Sí, pero no puede reproducirse espiritualmente. Es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso recurrimos a Él, por eso reconocemos su cruz
su salvación, su resurrección. Más que la cruz, vuelvo y le repito, es la resurrección. Verso número 7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Lo que Pablo habla en Gálatas es que ahora no importa si usted era tatuado y ahora usted nació de nuevo, esos tatuajes ya no tienen valor. Ya no importa si usted era una prostituta, usted nació de nuevo, ya no tiene valor que usted era una prostituta. O ya usted era un religioso, súper legalista, pero ahora nació de verdad de nuevo, ya eso murió. Sus títulos de alcurnia también murieron. Su vulgaridad murió en la cruz. Su viejo hombre murió en la cruz. Todo eso murió en la cruz. El amor por el mundo murió en la cruz. Hemos sido transformados en una nueva creación porque hemos nacido, ¿qué? De nuevo. Ahora, si todavía usted tiene un 80% en el pecado, entonces no ha nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y hoy también es el día de nacer de nuevo. Aunque hayas llevado 20 años en la iglesia, quizás no hayas nacido de nuevo y hoy puedes tener la oportunidad de nacer de nuevo. Yo concluyo en esta mañana diciendo que en el Antiguo Testamento la distancia, o más bien que la distancia, la distinción en el Antiguo Testamento era entre los circuncisos y los incircuncisos. Note algo, en el Antiguo Testamento sí había una gran distinción entre los circuncisos y los incircuncisos. Los circuncisos eran llamados pueblo de Dios. Los incircuncisos eran llamados inmundos, malditos o paganos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambió completamente. Desde Jesucristo hay una nueva distinción. Desde Cristo los cristianos somos llamados cristianos nacidos de nuevo. Y los que no han nacido de nuevo son llamados inconversos, incrédulos, muertos espiritualmente hablando, también inmundos, pero ojo, no incircuncisos. Segunda carta de Corintios 5:17, por eso dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se murió. El que estaba sin Cristo ahora tiene una nueva criatura. Pero para David, ser circunciso era muy importante. Solamente por citarlo, acompáñenme a primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, perdóneme, capítulo número 17, verso 36, solo para citarlo, como David, para él sí era muy importante, por eso lo traigo a colación, porque en el Antiguo Testamento sí era muy importante circuncidarse, muy importante porque estaban bajo la ley de Moisés. Pero ahora ya no tiene ningún valor, es lo que está diciendo Gálatas, dice no nos importa si usted tiene o no tiene, si usted se ha circuncidado o no se ha circuncidado, si guarda o no guarda. Primera carta de Samuel, capítulo 5, verso número, ya le digo, primera carta de Samuel, capítulo número 17, perdóneme. Primera carta de Samuel, capítulo 17. Primera carta de Samuel, capítulo número 17, el verso número 36. Note usted cuando David iba a enfrentar a Goliat. Y mire cómo David le habla a Goliat desde el aspecto de la circuncisión. Note usted, por favor, yo quiero que note usted algo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 36. Dice el verso 36. En esta versión, lo he hecho con los leones y con los osos, y lo haré también con este filisteo pagano. Pero en la versión Reina Valera 60 dice, filisteo incircunciso. ¿Con este filisteo qué? Incircunciso. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en Samuel con relación a David? Que para el Antiguo Testamento la circuncisión sí era muy importante. Por eso David le dijo, ¿filisteo qué? Incircunciso, pagano. Pero para el Nuevo Testamento ya no nos importa eso, ya no nos interesa, ya no hay nada con relación a la incircuncisión.
porque ahora tenemos una diferencia es con relación al cristiano que nació de nuevo como nueva criatura y obviamente al que no ha nacido de nuevo ya no es incircunciso, sino inconverso, que está muerto espiritualmente hablando. David, se sintió muy orgulloso de su circuncisión. Así como David se sintió muy orgulloso de su circuncisión y enfrentó a Goliat, pues hermano, usted y yo debemos sentirnos más orgullosos de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, de que nos sacó de esa incircuncisión y circuncisión para llevarnos a la gracia y el verdadero evangelio. Gálatas concluye entonces diciendo, ya no nos importa si son circuncidados o no circuncidados, sino que ahora somos una nueva creación. La pregunta en esta mañana es, ¿usted es una nueva creación? Yo creo que sí. Así que le invito a que se ponga de pie porque vamos a participar de la Santa Cena en esta mañana. Todos aquellos que son nacidos de nuevo como una nueva creación, como dice el Evangelio, nacidos de nuevo como una nueva creación. Ya no somos incircuncisos, no somos circuncidados, no nos importa si hay que guardar un día o hay que guardar otro día, sino que nos importa que realmente hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación.